È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Questa è una storia fatta di energie diverse, nate per sorprendere. Ed eccoci arrivati al settore della distribuzione dei... Partite da lontano, vanno avanti ancora oggi. Perché andare avanti non vuol dire seguire una sola direzione, ma trasformare idee in soluzioni. Quelle di Plenitude ed Eni Live, che si completano nella famiglia Eni. Da energie diverse, un'energia unica. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Questa è una storia fatta di energie diverse, nate per sorprendere. Ed eccoci arrivati al settore della distribuzione dei... Partite da lontano, vanno avanti ancora oggi. Perché andare avanti non vuol dire seguire una sola direzione, ma trasformare idee in soluzioni. Quelle di Plenitude ed Eni Live, che si completano nella famiglia Eni. Da energie diverse, un'energia unica. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Non finirà finché non parliamo. Questa è una... No acabará, no terminará hasta que hablemos. Esta es una frase que escribe Colum McCann en su libro Apeirogon. No terminará hasta que tú y yo no compartamos nuestra historia.
nos ofrecemos el uno al otro. De alguna manera es una comunicación la que salva, un salir de uno mismo, romper los esquemas, pero siempre siendo verdaderos. Esto lo ha pedido Papa Francisco también a los comunicadores en un encuentro, preguntándoles, pero tú eres verdadero en tu interior, en tu vida, y es una prueba bonita. Os dejo otra provocación, una frase que hace unas semanas dijo el cardenal Pizzaballa: la paz también se hace con el lenguaje, con las palabras. Si deshumanizas al otro en el lenguaje, creas todas las premisas para recurrir a la violencia física. Cuánto es importante cuánto comunicamos. Doy la bienvenida a nuestros huéspedes, los gigantes vivientes de la literatura, Javier Cercas y Colum McCann, dos vidas muy distintas. Dos historias distintas, como es bueno que sea. Colum McCann ha nacido y crecido en Irlanda, en América, y ahora ha recibido distintos premios en el meeting. 7 novelas. Y ha contado la historia de los padres, un israeliano y un palestino, que no obstante la pérdida de sus hijos, que han sido matados por la parte opuesta, no solo no se han odiado, sino que se han convertido en amigos. Y llevan su testimonio en todo el mundo, a todo el mundo. El último libro, Una madre, que se presentará el martes, Diane Foley, la madre de James, un periodista americano que os acordaréis de él, que fue que mataron en directa, y una madre que decidió perdonar a los asesinos de su hijo. Javier Cercas, su obra ha sido traducida en más de 30 idiomas. En sus libros vuelve a menudo a la historia de la Guerra Civil Española, de la dictadura franquista, y también en los últimos libros, 2 libros en los que se habla de este tema de la historia, de la memoria, que condicionan la vida de los protagonistas. Y luego ha llegado este libro que deja sin palabras, porque ha decidido de seguir a Papa Francisco en su viaje a Mongolia. El ateo ha escrito un libro que se llama El loco de Dios al fin del mundo. Y luego doy la bienvenida a Paolo Ruffini, periodista, director de Periodista, ha tenido una carrera también en la RAI y hoy es el prefecto para el Dicasterio para la Comunicación en el Vaticano. Es el único prefecto no cardenal, pero dice que no, que hay más. Y está aquí su sombra hoy. Es gracias a él que estamos aquí hoy. Un tema tan importante, el de la comunicación, que es el centro al comienzo del Jubileo de la Esperanza. Uno de los últimos encuentros que ha hecho Papa Francisco con los comunicadores y uno de los primeros de Papa León XIV. Ambos han vinculado el papel de los comunicadores a los operadores de la paz, periodistas, escritores, y es importante esto. La primera pregunta que quiero haceros, vinculada con el título del encuentro de hoy, espero que no sea abstracto porque queremos entender. ¿Se puede todavía comunicar con esperanza? ¿Se puede todavía comunicar la esperanza, o la de nuestros tiempos es una comunicación, una información desesperada, donde prevalecen sucesos criminales y la reacción es instintiva y no solo en la política? Partiendo por Paolo Ruffini, que tiene que comunicar a todos los católicos del mundo, y es una comunicación difícil. Esta comunicación construye comunión. Bueno, empiezo por la primera pregunta, si se puede comunicar todavía la esperanza. Yo creo que no solo se puede, sino que se debe. Y el tema es ver la esperanza, verla en muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que nosotros ya no vemos. Estamos tan cegados por el mal, que brilla a veces más o parece relucir más, que no vemos las historias de bien que están a nuestro alrededor. También allá donde parece que no estén. Entonces sí que se puede contar y se puede compartir. Con respecto al dicasterio,
nosotros buscamos o tratamos de hablar a los católicos y a los no católicos e intentar dar una interpretación de aquello que acontece a nuestro alrededor, que sea de manera imperfecta y llena de errores, y a veces incluso equivocada, porque somos hombres y mujeres que fallan, que se equivocan, que intente encontrar algo que a menudo huye de nuestras manos, no está en nuestras manos. Y en lugares donde parece que ya no hay nada que hacer, no hay nada que esperar, en realidad no es así. En realidad no es así. Esto sirve a los católicos, pero sirve también a todo el mundo. Y debería servir si podemos no construir obstáculos entre los católicos. No definir nuestro ser católicos como un límite, una frontera, sino ofrecerlo para aquello que es un encuentro que hemos tenido con el Señor, que nos ayuda a leer la historia y que de esta manera puede ser compartido. Cierro para ser breve, porque algunos de los que están aquí probablemente ya la han visto la exposición. Pero si vais a ver la exposición sobre los mártires de Algeria aquí en el meeting como dicasterio, hemos colaborado como dicasterio en esta exposición. No quiero hacer un spoiler muy grande, pero en la última sala, donde se encuentra el testamento espiritual de Christian de Cherre, se explica cómo el mal absoluto pueda ser redimido. Porque no hay nada que no se pueda redimir y que no quiera de verdad ser redimido. Y este es al final el fundamento del cristianismo, el crucifijo. Jesús ha muerto y ha resucitado en este momento en el que en la cruz parecía que no tenía ninguna esperanza. Y el cristianismo es algo muy fuerte que explica lo que es la comunión, la redención y lo que puede contar aquello que es el mal para quien cree que el mal ha sido salvado para el hombre. Y es lo que intentamos de manera imperfecta hacer. Giro la domanda. Paso la pregunta a Colum McCann. Ha escrito 2 libros, que son los últimos 2. Digamos que en la premisa no había esperanza. Hola a todos. Estoy muy contento de estar aquí en Rimini. Creo en la esperanza. Pero creo que también vivimos en un tiempo que es difícil creer en la esperanza. Creo que vivimos en unos tiempos complicados. Siempre hemos vivido en tiempos complicados. Hace 100 años o cuando vivíamos durante la Segunda Guerra Mundial. En 2001, cuando parecía también con las Torres Gemelas que no había esperanza. Pero al final luego la esperanza siempre prevalece. Vivimos en una época en la que todo ocurre muy rápido. Y nosotros queremos coger los trozos rotos del espejo para poder, en ese proceso de reparación, nos parece que nos encontramos en este momento de ruptura. Me parece a mí que si podemos aprender a ralentizar, podríamos empezar una forma de reparación de la que Pablo está hablando, porque nuestro tiempo necesita ser reparado. ¿Cómo podemos reparar lo que es evidentemente roto delante de nosotros? ¿Cómo comunicamos esto? ¿Cómo podemos parar y escucharnos unos a otros y entendernos unos a otros cuando tantas personas no quieren que escuchemos? Porque escuchar es difícil, pero es
es totalmente bonito cuando aprendemos a escuchar, pero no solo cuando atravesamos para ir al otro, sino en nuestras propias comunidades. Este es el papel de la Iglesia también, de ser recogida, pero a la vez de colocarse en una escala local y global. Por tanto, el diálogo empieza localmente, pero luego se va extendiendo en la globalidad. Y creo que esto forma parte, entonces, de la esencia de la esperanza. Javier. Javier, buenos días. La primera vez que Roman Jacobs, el gran lingüista ruso, viajó viajó a Harvard, le recibió el presidente que le dijo: señor Jacobs, me han contado que usted habla 14 idiomas. Y Jacobs le dijo: sí, es verdad, pero las hablo todas en ruso. Entonces yo voy a hablar italiano, pero voy a hablar en español y os pido perdón. Os doy las gracias, pero no sé, yo creo que hay que volver a lo más elemental, que es contar la verdad, la cosa más sencilla. Y por una razón evangélica. El Evangelio dice: la verdad os hará libre. Y eso significa que las mentiras nos hacen esclavos. Es tan sencillo. Hoy vivimos en un tiempo, y a veces tenemos la impresión, muchos de nosotros, que se cuentan, sobre todo los periodistas, que luchan todos los días contra las mentiras. Bueno, hay periodistas buenos y periodistas malos, que hoy se cuentan más mentiras que en toda la historia. Y no es verdad. Siempre se han contado mentiras. Pero hoy las mentiras tienen un poder de difusión que no han tenido nunca, porque tenemos Internet, porque tenemos las redes sociales. Las mentiras tienen un poder de difusión enorme. Sin control, por nuestra culpa, porque no hemos controlado esto, o todavía no lo hemos controlado. Entonces yo creo que es una evidencia esto. Hoy quitar el crédito, la importancia a la verdad es un peligro enorme. Y es una evidencia, no es una opinión. Es decir, digamos, Bill Clinton ha estado cerca de ser expulsado de la Casa Blanca por una mentira, no por su relación sexual, sino por una mentira. Y hoy tenemos al poder en la Casa Blanca un hombre que ha hecho de la mentira un instrumento de gobierno. Y eso es un hecho. Pero no solo él, sino que esto lo ha visto también todos los demás políticos, y no solo políticos, y han visto que esto funciona. Y entonces han dicho: pues para adelante con esto. Quitar valor a la verdad es enorme. Es un problema enorme. Yo no soy periodista, yo solo soy un novelista. Escribo 2 veces al mes en Un Periodista, pero no soy un periodista. Periodista es Paolo, periodista es Andrea. Tenéis un trabajo enorme, muy difícil, y una lucha enorme. Y es obvio que todos estamos aquí para defender la verdad, porque es algo que no es solo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos, que tenemos la obligación de hacerlo, porque si no nos convertimos en esclavos. Pero los periodistas tienen un trabajo muy grande. No es que se pueda hacer, se tiene que hacer. E allora tra le narrazioni. Entonces, entre las narrativas más complicadas, hoy lo sabemos, está el de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, entre la paz, esa paz que parece inconquistable si nos quedamos mirando el cuadro geopolítico, ¿no? Pasa, por ejemplo, en el libro de Colum McCartney, en la relación entre los 2 padres. Tú has dicho más veces que el mundo está junto gracias a las historias. Se rige por las historias. Gracias.
Sí, yo he escrito este libro a Perigon, que tiene que ver con la historia de un padre palestino y un padre israelí, y ambos han perdido a sus hijos en distintos momentos del conflicto. Y de una manera extraordinaria, sus historias se entrelazan y se dan cuenta que quieren usar la fuerza de su sufrimiento para cambiar de alguna manera el mundo. Creen en algo sencillo. No tenemos que amarnos, que querernos. Ni siquiera necesitamos gustarnos unos a otros. Pero si no hacemos nada, si no nos intentamos entender uno al otro, nos convertiremos estaremos perdidos, porque es muy importante entenderse a través del cuento de la historia. El Papa Francisco lo había entendido perfectamente, se había dado cuenta del valor de la comunicación, de historias, de los comunicadores, de los artistas, y es por eso que siempre les ha involucrado y animado a que hiciesen su papel, para animarnos a nosotros de entendernos más allá de las fronteras, de los límites, entendernos unos a otros. Yo he tenido la posibilidad de decir que observar a Papa Francisco a través también de vídeos, cuando visitaba las prisiones y se sentaba con los prisioneros, y a veces incluso lavándoles los pies. Ha sido una imagen muy fuerte. Su mensaje de comunicación era: yo te reconozco, te veo, no me importa quién eres o de dónde vienes, tu historia para mí es importante, cuenta. Y entonces, de alguna manera, la extensión de esta metáfora es muy importante. Es el mensaje que Papa Francisco quería darnos, que las historias pueden lavar los pies del mundo. Quindi in qualche modo si riparte. De alguna manera se vuelve a empezar por el hombre, incluyendo en la tecnología. Aunque la tecnología quiera revolucionarlo todo, las relaciones humanas siguen siendo lo mismo. Usted, Cercas, también es un narrador apasionado. En sus libros cuenta historias relacionadas con el pasado, con un tiempo que quizá vivimos en un tiempo en el que la memoria y la historia ya no están de moda. No, quizá no lo sé, si digo la verdad. A lo mejor nunca han estado de moda. Mis libros son muy distintos. El último es el más extraño. El responsable es Pablo Ruffini, el culpable podríamos decir incluso. Porque la Iglesia conmigo ha cometido un acto de temeridad que no tendría que haber hecho. Siempre me acuerdo uno de mis amigos que tengo hoy en el Vaticano, que es que Papa Francisco decía a todos: tomad riesgos, asumid riesgos. Y conmigo ha sido un riesgo, porque por primera vez en la historia, aparentemente, la Iglesia, el Vaticano ha abierto sus puertas a un escritor que no es creyente para que cuente un viaje. Este libro es la historia de un viaje en Mongolia, que es un lugar muy exótico, pero sobre todo un viaje al Vaticano, que es un sitio todavía más exótico. Sobre todo, este es el viaje más exótico. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Esto la Iglesia nunca lo había hecho. Y el gran trabajo para mí no ha sido leer muchos libros, sino limpiar de prejuicios mi mirada. Esto es lo más difícil. Porque la Iglesia Católica siempre ha estado ahí y todo el mundo tiene prejuicios sobre la Iglesia Católica, sobre el cristianismo y sobre todo el catolicismo en nuestros países, Irlanda, Italia, España, que tienen una fortísima tradición católica, con lo cual todo el mundo cree saber todo sobre la Iglesia Católica y todo el mundo tiene prejuicios contra los favores de la Iglesia. Pero entonces el enorme trabajo mío ha sido llegar ahí libre de prejuicios para ver lo que sucede verdaderamente, para ver lo que sucedía verdaderamente. ¿Quién es esta gente que trabaja en el Vaticano? ¿De qué habla la Iglesia hoy verdaderamente?
de qué cosas habla la Iglesia. Y he visto que hay gente no tan extraña en el Vaticano como aquí el compañero. Porque mi idea del Vaticano era un sitio con muchos secretos, misterios, muy hermético, nunca se sabe qué sucede ahí, orgías seguramente, en la Capella Sixtina, ritos satánicos. Esta es la idea. ¿Quién es esta gente? ¿Quién es este señor que se llamaba Jorge Mario Bergoglio? Esto es el trabajo, limpiar la mirada. Esto es el trabajo que hacemos los escritores, creo. Había un gran teórico ruso en el principio del siglo pasado que decía: la misión del arte es de automatizar la realidad y verla como si la viésemos por primera vez, con todo. Y si hacemos este trabajo con la Iglesia, con el Vaticano, todo sorprende, todo es sorprendente. Para mí todo ha sido sorprendente. Desde el principio, cuando la Iglesia se acerca a mí y me propone este viaje con Papa Francisco en Mongolia, entrar en el Vaticano y hablar con quien quieras, etcétera, y escribir lo que quieras con absoluta libertad, sin ningún tipo de filtro. Esta gente ni siquiera ha leído el libro antes de que yo lo publicase. Solo Andrea Tornelli, porque yo se lo mandé y para que me lo chequeara. Y no me corrigieron una palabra. Y todo esto ha sido sorprendente, porque yo no soy creyente, pero mi educación ha sido católica, mi familia es muy católica, mi país muy católico, o lo ha sido. Pero la Iglesia es algo extrañísimo, si lo piensas en el fondo. Son 2000 años de historia. No hay una institución así en el mundo, no existe. Todos los imperios han caído mientras tanto. Todos parecían para siempre, pero la Iglesia está ahí. Es muy extraña. Y habla de cosas extrañísimas la Iglesia. Por ejemplo, el centro de mi libro es la resurrección de la carne y la vida eterna. Y esto es algo rarísimo. Usted diría escandaloso, absolutamente escandaloso. No me acuerdo por qué estaba contando esto. Ok. Lo dejo aquí. Ruffini, a partir del libro nació también una amistad entre vosotros dos. El Papa subrayó la necesidad de un tiempo lento, que los periodistas tienen que gastar las horas de los zapatos y ya no lo hacen, porque muchas relaciones ya están en los teléfonos. Para contar historias no necesariamente bellas o positivas, hay que comprenderlo. Si en cada acontecimiento hay un brote de verdad, yo diría incluso de redención, es tentador decir que, dado como vivimos hoy, con la velocidad de un comentario, una publicación en redes, etcétera, necesitamos recuperar este tiempo lento. ¿Somos verdaderamente capaces? Yo creo que podemos recuperar cualquier cosa, el tiempo, la esperanza, etcétera. Un amigo periodista decía: pensad cómo habría sido distinta la historia del cristianismo si hubieran existido las redes sociales en ese tiempo. Habría sido la traición de Pedro cada segundo, minuto a minuto, seguido minuto a minuto. No habría sucedido el libro de Javier, porque que le ha empeñado un cierto tiempo, ni la historia de la Iglesia, el Evangelio. Por tanto, es necesario un cierto tiempo lento para nosotros. No quiero decir que las redes sociales sean algo que haya que demonizar. Todas las cosas hay que vivirlas con inteligencia. La era digital nos puede permitir una serie de facilidades, pero si no nos damos un tiempo para entender,
si todo es reflejos instantáneos sin ningún tipo de profundidad ni capacidad de escucha como lo que estamos haciendo nosotros ahora, estamos destruyendo el significado de las palabras y por tanto la posibilidad de crear la historia en camino, porque nos llevamos a nosotros mismos a un vórtice que no nos lleva a ningún lado. Por tanto, es muy fácil, es posible bajar para usar bien el tiempo y las redes sociales de forma inteligente. Una de las cosas más absurdas que nosotros decimos entre los expertos de comunicación, decimos que nosotros tenemos que vivir la cultura digital. La cultura digital, como todas las culturas, la construye cada uno de nosotros, haciéndola, no adaptándose a paradigmas que a lo mejor no son culturales, sino económicos, con lo cual por los cuales un clic a lo mejor es unos céntimos de euros o de dólares, y la verdad acaba en otro lado. Por tanto, se pueden cambiar las cosas uniéndose con la humildad de que esto no es contra alguien, sino ofrecido al mundo como algo bueno. Solo digo una cosa sobre él: no es verdad que habíamos aceptado un gran riesgo, porque sin este riesgo no existiría el cristianismo. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pensando en las redes sociales, pienso en los jóvenes. No estar en las redes sociales muchas veces quiere decir no existir. Pero también ahí parece que nosotros estamos diciéndole a los chavales y también incluso a los niños, a lo mejor hay un niño, hay un abuelo, un tío que le regala un teléfono y por tanto le estamos diciendo que el mundo es esto, que el mundo es Instagram, TikTok, etcétera. Pero esto, ¿dónde está escrito? No somos Matusalén, ninguno de nosotros, y ninguno hemos nacido en una era donde hubiera teléfonos, con lo cual se puede vivir. Se les puede dar a los chavales una educación para que desarrollen los algoritmos. Estamos en un mundo en el que la comunicación debe adquirir el significado que tiene que tener, donde like significa querernos, donde las relaciones son profundas, no frágiles. Todo esto se puede hacer. No es que Zuckerberg o Elon Musk o estos tótems de esta era hayan escrito el fin de los tiempos. Pueden nacer en Rimini o en Nueva York o en Barcelona un chaval que inventa una forma distinta de vivir la era digital, no siendo víctima o esclavo, entendiendo que la era digital no es un subrogado de la era física, es un anexo a lo que nosotros vivimos, pero nosotros nos tenemos que encontrar en carne y hueso, porque si no, no existe una amistad verdadera, ni familia, no nacen niños, es todo un vivir falso. Querría preguntaros a vosotros dos escritores: los libros nacen de tiempos lentos. Dedicáis vuestra vida a contar historias que contabas antes cómo habían nacido. ¿Cómo elegís a qué historias dar valor y qué historias acaban en vuestros libros? Una gran pregunta, pero si puedo, querría volver a lo que decía Pablo antes de responder a tu pregunta. Niels Bohr, un investigador del siglo XX, decía que al final de una verdad profunda hay otra verdad profunda, con lo cual muchas veces se puede alcanzar el final de una argumentación y descubrir otra.
Pero muchas veces hay una tendencia a una simplificación excesiva a lo que vivimos hoy. Y muchas veces se tiende a simplificar en la tecnología es buena o mala, pero la tecnología puede ser ambas cosas a la vez. Nos corresponde a nosotros aprender a convivir con estas contradicciones. Y esto es muy importante. Todo empieza en los colegios, donde hay enseñantes, profesores, y creo que es importantísimo decir gracias a los profesores, porque tendrían que pagárseles más, tendrían que tener pensiones mejores. Es importantísimo porque la democracia y la Iglesia empiezan en los colegios. Es así podemos destilar ideas que generan historias que contar. Volviendo a su pregunta, ¿de dónde saco las historias para mis libros? Creo que en realidad no lo sé. No sé en qué me baso para elegir las historias de mis libros. Porque vivimos en un mundo que está enfermo de certezas. Todos tienen certezas férreas. Y siempre parece que hay certeza respecto a lo que las personas piensan o a lo que las personas votan o las opiniones que tienen, pero hay que estar abiertos a lo que piensan los demás, a la contradicción. Por tanto, ¿dónde se puede encontrar esta contradicción más fácilmente? Pueden darse en las escuelas, en las universidades, con lo cual estas ideas distintas se pueden dar también en nuestras iglesias. Estas ideas que no son necesariamente en sintonía siempre, no están siempre en sintonía, pueden generarnos una curiosidad y podemos adquirirlas. Por tanto, hay que ser curiosos hoy más que nunca. Yo también quiero volver al tema que hemos tratado antes con Pablo. El problema no es la tecnología, es el uso que hacemos nosotros de la tecnología. Esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Cuando Platón en el Fedro habla Thanos, un rey que se llama Thanos, y habla contra la invención diabólica de la escritura, porque la escritura será la catástrofe, el final de nuestra cultura, porque introducirán el olvido en nuestras almas. La gente no necesitará recordar las cosas, porque no necesitará la memoria y será nuestra fin, porque el diálogo entre discípulo y maestro se acabará porque estará todo escrito. Será el fin de la cultura. Y cuando Gutenberg inventa la imprenta, será el final de la cultura de élite, porque llegará a todo el mundo y, por tanto, se vulgarizará. Y no ha sucedido así. Empieza otra forma de cultura después de estos hitos. Por tanto, nos corresponde a nosotros. Yo no los utilizo, las redes sociales, por distintas razones, pero yo no creo que sean el diablo, porque depende de cómo nosotros utilizamos estas herramientas, como la inteligencia artificial, exactamente igual. Hay que utilizarlo para el bien y no para el mal. La segunda pregunta. Tengo la misma pregunta de McCollum, pero en mi experiencia, con un cierto matiz, que es yo no elijo nunca las historias, estas me eligen a mí. En el caso de la última historia me parece lo más evidente. Ha sido el Vaticano el que me ha contactado a mí para escribir sobre estas cosas con el Papa Francisco. Aunque yo hubiera pensado antes con qué hacemos hoy en Europa, en Occidente, cuando el cristianismo está en caída libre, cuando las iglesias están vacías, cuando los seminarios cierran,
cuando el catolicismo ya no es lo que era antes, que daba sentido al mundo. ¿Qué hacemos con la religión hoy? ¿Y qué sucede en el catolicismo? ¿De qué habla, etcétera? En este caso era muy evidente porque nunca habría podido escribir este tipo de libros sin la ayuda o la oportunidad que me ha dado el Vaticano, que para mí ha sido un regalo. Muchas gracias. Pero hay cosas que se vuelven obsesiones en nuestra cabeza y que no sabes por qué son obsesiones, pero lo son. Un hombre salva la vida. Hay un libro que son Los soldados a la mina, que habla de un soldado republicano que salva la vida a un fascista cuando todo conspira para que este hombre mate a este fascista en la guerra. A mí me han contado esta historia y yo me he obsesionado. Por tanto, estoy completamente de acuerdo contigo, por la curiosidad. Yo escribo para saber, no porque yo sé las cosas que quiero contar, sino al contrario. He tenido la oportunidad de escribir el libro con Papa Francisco. Pero esto viene de una obsesión personal. Mi madre, cuando mi padre murió, decía que ella vería a mi padre después de la muerte. Y esto lo decía mi madre, no porque fuera extravagante, sino porque fuera extraña, sino porque era verdaderamente creyente. Y en el libro, en determinado momento, se habla de la comparación de que si comparamos la fe de Papa Francisco con la de mi madre, cuidado a la fe de Papa Francisco, que se vuelve dubitativa. Y cuando mi padre murió, ella decía esto. Cuando Lorenzo Fazzini vino a proponerme este libro, yo tenía en la cabeza que de que el libro hablaría de esto, un loco sin Dios, o sea, yo mismo, un occidental que ha perdido la fe, que va a encontrarse con el loco de Dios, que es Papa Francisco, que le llama el loco de Dios por Francisco de Asís, que se llamaba así a sí mismo, hasta el fin del mundo, es decir, Mongolia, para hacerle esta pregunta de niño, esta pregunta de niño pequeño, muy, muy sencilla. ¿Te acuerdas, Pablo? Esto no me lo he inventado, esto es la verdad. No hay nada inventado en este libro. Cuando he ido al Vaticano por primera vez, después del discurso del Papa, de los artistas, etcétera, nos hemos conocido con Paolo y Andrea Tornielli y le he dicho, ¿de qué quieres hablar con el Papa? Y le he dicho, no, yo solo quiero hablar de una cosa, de mi madre que dice esto, quiero hacerle esta pregunta, quiero preguntarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Me acuerdo del silencio y las miradas que se han intercambiado. No, nadie habla de esto. Nadie ha hecho esta pregunta al Papa. Pero yo decía, es la pregunta fundamental, porque esto es lo que tiene que ver con el cristianismo. Es el centro del cristianismo. No le decía, no lo digo ni yo ni Papa Francisco, lo dice San Pablo. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Sin esto no existe el cristianismo. Y yo había pensado hacer esto para hacerle esta pregunta al Papa y volver a mi madre con esta respuesta. Este no es el enigma cualquiera, esto es el enigma central de nuestra civilización. Pero sin esta obsesión mía, no quería saberlo por motivos teológicos, era por motivos personales, por mi madre, que es muy importante para mí. Por tanto, creo que es la obsesión o la curiosidad la que nos lleva a escribir. Estoy de acuerdo, sí. Hay una cuestión de lenguaje.
cambiar de tema, llamar las cosas con su propio nombre no lo damos por descontado. Hay un doble riesgo: o banalizamos las noticias y los cuentos por placer a todos, para gustar a todos, o se comunica a través de eslogan, con posiciones violentas que no dejan espacio al diálogo. Esto a lo mejor es uno de los engaños más grandes para los periodistas, y quería, empezando por Pablo, ¿qué pensabais sobre el exceso de eslóganes? Es verdad, desafortunadamente es verdad, en la comunicación profesional e interpersonal. Cuando empecé a ser periodista, no existían escuelas de comunicación, se aprendía haciendo. Y un viejo periodista me dijo: lo importante es hacer títulos llamativos y usar palabras llamativas. Y a mí esto no me gusta. No me gustó desde el principio e intenté hacer otro tipo de periodismo, que yo creo que es posible, que no es verdad que no funciona, aunque no sea intrigante. Ya solo la palabra intrigante, llamativo, en italiano la raíz tiene como significado de hacer prisionero, como dentro de un recinto que te hace más malo, incluso más malvado. Sin embargo, es posible, y no es verdad que no se hace o que no haya. Y aquí tenemos dos ejemplos de periodistas, de escritores, que son también grandísimos escritores. No es verdad que no se pueda volver a dar un sentido a las palabras que hemos consumido, quitándoles el significado. ¿Cuántos títulos leemos en los periódicos de guerras o duelos, cuando no se trata de guerras y de duelo? ¿Y cuántas veces hablamos de la guerra solo con estadísticas o con números, sin entrar en las historias, como han hecho de formas distintas Javier y Colum? Porque ha nacido la idea del libro de Javier. ¿Por qué hemos pedido a Colum que viniese al Jubileo de la Comunicación? Porque, en mi opinión, que soy un periodista, el periodismo tiene que volver a encontrar esta capacidad de ver, que ahora ya tienen más los escritores que los periodistas, y que los periodistas están corriendo el riesgo de que se pierda la comunicación interpersonal, que nos hablamos sin dar el sentido de la profundidad de las cosas. Nada nuevo. De manera distinta, esto siempre ha pasado en la historia de la comunicación. El no entenderse, el malentenderse, desde Babel en adelante. Babel, como dice el cardenal Martini, es el lugar de los encuentros que han fallado, de los malentendidos. Y a lo mejor en nuestro tiempo ahora mismo es un poco como Babel, pero no estamos al final de los tiempos. Se puede volver a empezar. Estamos en el tiempo. Como decía Guardini y San Agustín, somos nosotros nuestro tiempo. Solo hace falta vivirlo con la determinación de querer cambiarlo y la humildad de querer decir, o sea, de saber que no somos nosotros solos los que lo cambiamos. Well, thank you. And I agree that we have to develop. Gracias. Estoy de acuerdo. Tenemos que desarrollar esta humildad. Tenemos que ser humildes, para empeñarnos en contar las historias. Pero creo que también es importante no solo prevalecer el punto de vista del poeta o del novelista. Yo creo que los periodistas también son igual de importantes que los poetas. El periodista es tan importante como el novelista. Es la forma en la que cuenta la historia y usa el lenguaje para contar la verdad, lo que importa. Uno se pregunta, ¿qué es la verdad? Y aquí se habla de lengua, de lenguaje. ¿De qué manera percibimos la verdad? ¿Cómo percibimos la verdad? Los hechos son un poco mercenarios. Uno puede dar una dirección al hecho para llegar a donde quiere llegar, pero hay cosas
que no se basan en los hechos, como el amor, el orgullo, la compasión, el sacrificio, la violencia. Son cosas muy importantes que tenemos que analizar como periodistas, también como periodistas. Pero ¿cómo se hace esto? Como ya hemos dicho antes, el periodista no tiene que quedarse, no tiene que centrarse solo en sí mismo, no tiene que vivir separado de los demás, no tiene que poner solo las coordenadas del GPS sobre su imaginación. Tiene que salir a la calle, tiene que encontrarse con gente y tiene que contar las historias que suceden, que acontecen, que funcionan. Y a veces incluso historias que no quieres contar. Me parece que a veces las noticias se quedan en noticias. Si nosotros los periodistas recogiéramos las noticias y lo que ocurre en las cárceles, en las calles, en lugares anónimos de la experiencia humana, si hiciésemos eso, haríamos algo muy poderoso, con mucha potencia. Estoy aquí con Diane Foley, una mujer maravillosa, con cuyo hijo fue un periodista que estuvo en Siria, Jeep, y era uno de esos periodistas que estaba listo para irse al final del mundo, hasta el fin del mundo, hasta los extremos. No había descubierto nada nuevo en los pasillos del poder. Aquello que quería hacer era ir a los mercados, ir a hablar en la calle con los ancianos, con los niños, para descubrir la verdad que emana, que emerge de un lugar honesto. Si podemos animar a nuestros lectores, nuestros periodistas, incluso a nosotros mismos, para leer esas historias de normalidad, interesarnos por esas historias, entonces creo que empezaríamos a curar algunas de las heridas que tenemos, y espero de verdad que podamos ir más allá del concepto de periodismo, de poesía, y empezar a hablar de historias sencillas que, sin embargo, son historias de la condición humana. En este momento estamos en una situación muy complicada y es el momento de despertar, de volver a empezar a leer, volver a empezar a desarrollar esta curiosidad de la que hemos hablado. Y depende de nosotros contar las historias que podamos contar de la manera más poderosa posible. Cuciono, come abbiamo detto all'inizio, strappi, no? Che non si tratta di tacere il male, ma trovare quei luoghi, quei volti, quelle testimonianze che all'interno di situazioni che sembrano non avere speranza, poi invece ci fanno presagire che qualcosa si ripara. C'è il titolo di un capitolo del libro Una madre, in cui, riprendendo un poeta nordirlandese, Heaney, tu scrivi: storia e speranza possono rimare. Right. Yeah, that's Seamus Heaney. He talked about finding the moment in life where hope and history rhyme. I think it's particularly important. I will tell you this. In relation to Israel and Palestine and Rami and Bassam, the characters that I wrote about, when they went to go on Israeli TV and started talking about being friends with one another, they stopped. First of all, I'll go back on my story. They went to meet with Pope Francis, right? And this is a year ago. It was an extraordinary moment. I watched Pope Francis listen to them. I have never seen anybody ever listen as beautifully as Pope Francis did. You could see the words entering him. And he was listening to this Israeli and he was listening to this Palestinian, and it was gorgeous. When they went back to the West Bank and to Jerusalem together as friends, they were invited onto Israeli TV to talk about their experience with the Pope. For the first 10 minutes, they talked about their experience with the Pope. And then when they finally said what they thought about the situation in Israel and Palestine, the TV station went to ad break, cut them off, said, no, we're not going to listen to that. How do we stop these
TV stations, newspapers, magazines from censoring people who have a message of peace and friendship. And it seems to me to be a profound problem that two very simple men have a very simple message. We don't need to love each other. We don't need to even like each other, but we must understand each other. And that gets cut off on TV. How does that happen? Vengono tagliati e non vengono messi più in onda. Ma come può succedere questo? Ci resta ancora qualche minuto. Io vorrei tornare alla questione del linguaggio, perché c'è una cosa che a Cercas sta tanto a cuore, che è un po' anche la sfida del linguaggio della Chiesa, no? Tu dici che anche la Chiesa deve cambiare linguaggio. Sì, è molto facile dirlo dal di fuori, cioè come si fa? Ma visto non al di fuori, perché almeno secondo Francesco non esiste il di fuori, il di dentro, fuori, ma visto come un non credente, che no, sì, io credo che forse che la Chiesa è un problema linguistico, visto al di fuori, è molto evidente. C'è un paradosso immenso nel fatto che il cristianesimo di Cristo è una cosa assolutamente rivoluzionaria. Lo è, no? Questa è un'evidenza. Questo ha cambiato il mondo. È un messaggio, cioè, ritorniamo all'inizio. Cristo era un uomo, era un sovversivo, era un rivoluzionario, era un uomo che diceva delle cose pericolose. Non ho venuto a portare pace, ma spada. Gli diceva tutti gli uomini e le donne sono uguali. Questa era una cosa pericolosissima al suo tempo con la schiavitù, tutto questo, e oggi è una cosa pericolosissima. Cristo andava per il mondo non con i ricchi, con la gente del potere, ma andava con i poveri, e con le prostitute, e con gente dubbiosa, così, no? Lui è stato crucificato non per fare il migliore logo della storia dell'umanità, ma perché era un uomo pericolosissimo. La crucifissione era riservata per i criminali più pericolosi, eccetera, eccetera. Allora, è una cosa, è una rivoluzione, diciamo, lui ha fatto una rivoluzione evidente, sociale. Noi siamo il risultato di questa rivoluzione. Non si capisce Europa, non si capisce Occidente senza questa rivoluzione, ma una rivoluzione metafisica, cioè che è la più forte, che è la ribellione contro la morte. Questo è il centro del cristianesimo. La resurrezione della carne e la vita eterna vuol dire questo, no? Una ribellione contro la morte, immagina, è una cosa veramente folle, uno scandalo, come diceva Papa Francesco. Allora, il grande paradosso è che da una parte, io vedo due problemi. C'è un problema con cui non siamo sempre d'accordo, ma oggi saremo d'accordo con Paolo, pubblicamente. Da una parte, la Chiesa è un problema di linguaggio, perché da una parte è molto complesso secondo me, ma da una parte è un linguaggio vecchio, un linguaggio che manca di vitalità, che manca di... Cioè, che cosa aveva Gesù? Perché lui ha fatto questa rivoluzione? Per la sua vita ovviamente, ma anche per le sue parole, che hanno stato rivoluzionarie, che hanno stato cambiato il mondo. Le sue parole erano attraenti per la gente. E abbiamo il problema che la Chiesa è vecchia, che il linguaggio della Chiesa non è attraente, non è vitale, non è forte, manca una cosa importantissima, per esempio per il Papa Francesco, che era il senso dell'umorismo, dell'ironia, tutte queste cose. Qual è il titolo dell'ultimo libro del Papa Francesco? È Viva la poesia. Cioè la poesia, che cos'è la poesia? Linguaggio tenso, linguaggio forte, linguaggio vivo, linguaggio attraente, Abbiamo bisogno, io leggo così questo titolo, abbiamo bisogno di cambiare il nostro linguaggio per arrivare alla gente, per fare che questo linguaggio rivoluzionario rivoluzioni la gente un'altra volta, no? E questo non è facile, lo so, ma senza questo non c'è niente. E dopo, in relazione con questo, e qui arriviamo alla nostra discrepanza, ma sarà un accordo. D'altra parte c'è un linguaggio spesso ermetico, che la gente non capisce, che la più parte dei cattolici, neanche dei cattolici, capiscono. Sempre andiamo a finire con questa parola. Cioè, sapete tutti che i papati, cioè
sempre con i giornalisti parlano qual è la parola fondamentale del papato di Francesco, no? E ci sono parole che, no, definiscono il papato di Francesco. Questi giornalisti parlano tantissimo. La parola periferia, la parola discernimento, no? La parola è una delle forse, secondo me, secondo alcuni, parola fondamentale di questo papato, del papato di Francesco. Nessuno la capisce. Qui immagino che sì. Alcuni. Tu no, Andrea. La parola sinodalità. Se io domando di alzare la mano, alcuni alzeranno la mano, ma la mia mamma no. Non capiva che cos'era la sinodalità. Che cos'è la sinodalità? Ieri parlavamo di questo, e io sono d'accordo con te, Paola, cioè è la Chiesa che non ha saputo spiegare che cosa è questo. E si deve spiegare, cioè che cosa è la sinodalità, secondo me. E questo si spiega con facilità. Passare di una chiesa verticale a una chiesa orizzontale. Passare di una chiesa, e allora vengono i problemi. Fare una chiesa più democratica. Ma quando si utilizza, vedi, c'è gente che applaude. Anche alcuni cardinali. Ma c'è gente come Paolo che non è d'accordo, lo capisco benissimo, ma perché? Perché quando pensiamo a democrazia pensiamo a elezioni, liberi, parlamenti, eccetera, eccetera. Ma questa è la nostra democrazia, la democrazia, diciamo, laica, liberale. Ma se torniamo al senso originale, etimologico della parola, le cose cominciano a cambiare. Che cosa vuol dire democrazia etimologicamente? Vuol dire potere del popolo. E allora, dunque, la sinodalità potrebbe definirsi, non lo defino, è una sorta di potere del popolo di Dio, cioè i cattolici. E questo non è un invento, come sapete benissimo, del Papa Francesco, e questo è Vaticano II e i Fatti degli Apostoli, no? Che si riunivano quando avevano un problema per discutere questo problema e arrivare a una soluzione comune. Allora, e questo è molto importante, cioè è una forma non dico di democrazia, ma sì di democratizzazione della Chiesa, cioè non è una cosa verticale che il Papa decide e basta, finito, non è così. Una delle tantissime cose che ho imparato con questo libro è che il Papa non ha tantissime cose, non ha tutto il potere, non può dire domani i preti, diciamo, le donne possono dire la messa, non è così, perché non può, se lo fa abbiamo grandissimi problemi, i cismi, eccetera, eccetera. Allora, e abbiamo visto questo potere del popolo in alcuni momenti importanti, cioè credo che, se mi sbaglio, ma credo che nel sinodo dell'Amazzonia, quando il Papa Francesco aveva idee, come sempre, disruptive, anche rivoluzionarie, come credo che era il fatto che gli sposati potevano dire la messa, no? Credo che era una idea che... E lui ha visto che la Chiesa non era preparata per questo. Cioè ha ascoltato il popolo ha potuto dire quello che pensava e ha detto basta, no, non si fa. E sarebbe importantissimo dire questo, cioè questa democratizzazione, perché noi, i laici, cioè la vita politica di tutti, forse dovremmo imparare di questa sinodalità della Chiesa, perché la democrazia oggi è in crisi. Fra altre cose, perché la democrazia non può essere votare ogni 4 anni e basta. Perché la gente, questa è una democrazia completamente insufficiente, completamente povera. Allora facciamo, visto che il tempo ci... Finisco. Non domando la democratizzazione della Chiesa, ma la sinodalizzazione della democrazia, forse. Fantastico. E adesso Paolo devi dare una risposta in poche... No, scherzo, prendiamoci un minuto per rispondere. Dunque, avete detto talmente tante cose che in 9 secondi. No. Dunque, vado nell'ordine delle cose dette. Secondo me sicuramente c'è un problema di linguaggio, ma una delle cose su cui abbiamo discusso, chiacchierato io e lui, è che il linguaggio viene dopo le cose. Ora, ahimè, secondo me purtroppo la Chiesa ha un problema che non è solo di linguaggio, questo è il punto. La Chiesa, qui penso che questa parola
ancora più cara a voi, o è comunione o non c'è la Chiesa, o siamo un corpo solo o non c'è la Chiesa. E questo corpo solo e questa comunione non riguarda soltanto la Chiesa, riguarda credere che siamo tutti figli e figlie di Dio. Se noi viviamo in questo modo, le nostre parole sono significanti. Se due persone dicono di volersi bene, ma non si vogliono bene, possono dire in tutti i modi ti voglio bene, ti amo, quanto ti voglio bene, eccetera, ma quelle parole non parlano. Questo secondo me è il punto dove la Chiesa deve riscoprire la bellezza della comunione, riscoprire la bellezza del... E anche poi volevo veramente leggere quelle 4 righe del testamento di Carcel, perché veramente è la vita e anche la morte in croce e anche la morte dei martiri, che spiega che cosa è la Chiesa. Quindi la sinodalità alla fine è una parola che, come tante, che forse ha perso significato, è una parola antica, ma quante parole, neologismi noi abbiamo a che fare tutti i giorni. Ieri scherzando dicevo, chiediamo chissà che cosa vuol dire googolare o Google e tutti lo sanno, chiediamo cosa è sinodalità e non lo sanno. Quindi perché? Perché ha a che fare con dei comportamenti. Se non ci sono più comportamenti, la parola perde significato. Quindi è da lì, secondo me, che dobbiamo ripartire. Per capire le parole, così non ne uso di più belle di come non sarei capace io, se ci riesco, perché mi ero riportato il libro del catalogo. Se non avete visto la mostra, vi faccio anche un po' di... eccola qui. Perché è una cosa assurda, perché il cristianesimo, come dici tu, è assurdo, è scandaloso, e noi lo abbiamo trasformato magari in una sfilata di gloria, che non è così. Allora, questo è un testamento scritto prima di essere martirizzato. E quanto ci parla in questi giorni, perché se lo aspettavano di poter essere martiri, no? E si aspettavano anche che qualcuno potesse dire, ecco, se l'è cercata, no? Dica adesso che tutte quelle cose che diceva, che senso aveva essere qui da cristiani. E allora qui lui scrive, ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i suoi figli dell'Islam così come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre stabilire la comunione e ristabilire la somiglianza giocando con le differenze di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro. Rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per quella gioia verso e nonostante tutti. In questo grazia in cui tutto è detto ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, centuplo accordato come promesso, e anche a te, amico dell'ultimo istante, che non sapevi quel che facevi, sì, anche per te voglio dire grazie, e questo addio profilatosi con te, e che ci sia dato di ritrovarci ladroni beati in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen, inshallah. Questo è il cristianesimo, questa è la Chiesa, questa è la comunione, e questo è il significato delle parole. Sinodalità poi vuol dire farlo camminando, alla fine vuol dire farlo camminando insieme. Paolo, volevi aggiungere un ultimo pensiero su questo? Just very, very briefly, I said that there are 3 words that are very important. I'm going to give you 3 sets of 3 words. The first, I don't know. The second, I love you. And the third, which is what I think the theme of today is, and I would love if after we finish, everybody here would find somebody that they don't know and say hello to them, and maybe even share a story with somebody that they don't know. The third set of 3 words, which is the theme that you presented us with, and beautifully, I must say, thank you so much, is that communication is communion.
Questo direi. Bene, chiudiamo, ma che cosa abbiamo visto in quest'ora? Che è un'umanità che si comunica, una catena ininterrotta di storie raccontate, che venendo raccontate, penso ai vostri libri, penso a tutto il lavoro del Dicastero Vaticano per le Comunicazioni, che venendo raccontate trasformano la vita. Vieni a vedere e ti racconto che cosa è accaduto. Questo è il compito dei giornalisti, degli scrittori, di tutti noi. Quindi io ringrazio Colum McCann, Javier Cercas e Paolo Ruffini per questo incontro. In conclusione dell'incontro vi ricordo solo che il meeting è un'opera fatta da volontari. Oggi parlando con l'hostess di Colum scopriamo che tutti i volontari vengono qui gratuitamente. Il meeting va sostenuto, ci sono dei punti che sono il dona ora dislocati per i vari padiglioni in cui potete sostenere anche questa grande opera. E grazie a tutti voi. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca. Questa è una storia fatta di energie diverse, nate per sorprendere. Ed eccoci arrivati al settore della distribuzione dei... Partite da lontano, vanno avanti ancora oggi. Perché andare avanti non vuol dire seguire una sola direzione, ma trasformare idee in soluzioni. Quelli di Plenitude ed Enilive, che si completano nella famiglia Eni. Da energie diverse, un'energia unica. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca. Questa è una storia fatta di energie diverse, nate per sorprendere. Ed eccoci arrivati al settore della distribuzione dei... Partite da lontano, vanno avanti ancora oggi. Perché andare avanti non vuol dire seguire una sola direzione, ma trasformare idee in soluzioni. Quelli di Plenitude ed Enilive, che si completano nella famiglia Eni. Da energie diverse, un'energia unica.